El arrepentimiento trae bendición. ¿Pero qué es arrepentimiento, pastor? Vamos a orar. Señor, te damos gracias, Padre, Dios mío, Señor, en esta mañana, papá. Te pedimos que tú nos enseñes tu palabra, que tú nos guíes por tu palabra y nos abras luz en nuestra vida. Te lo pido en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo. Gracias te doy en esta hora, mi Dios, mi Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Tomen sus lugares y voy a dar una pequeña introducción. ¿Qué es la palabra arrepentimiento? En el griego es la palabra metanoia, que es cambio de vida. El arrepentimiento es cuando una persona se arrepiente. Por ejemplo, ¿has escuchado esta frase? Dice, me arrepiento de haber invertido. Me arrepiento ¿de qué? De casarme. Algunos pueden decir, me arrepiento de haber comido en tal restaurante porque me está doliendo el estómago, me arrepiento. Y entonces cuando hay un arrepentimiento, hay un cambio. Los que se arrepienten de haber comido en tal restaurante ya no vuelven, porque sabe que le va a hacer mal esa comida. Me arrepiento de haber sacado préstamo del banco, me cobró un impuesto muy sobreelevado. Me arrepiento, ya no sacas préstamos del banco. Entonces el arrepentimiento tiene que ser cambio de dirección. Yo estoy yendo para allá, pero me arrepiento que lo que he tomado por camino que es allá me hace mal. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Voltear. Mejor tomo otro camino. Es la cual ustedes han tomado esa decisión. ¿Cuántos de nosotros, cuando no teníamos a Cristo, caminamos a nuestra manera, a nuestra forma? Era un camino incierto. Pero nos arrepentimos de nuestra manera de vida y decimos, quiero cambiar. Entonces, ¿qué haces? Un arrepentimiento y empiezas a poder corregir tu vida. ¿Amén, hermanos? Entonces, arrepentimiento tiene que haber o tiene que ver con cambio de vida, cambio de mentalidad, cambio de decisiones, cambio. Si no, no hay un arrepentimiento. ¿Quiénes realmente se arrepienten? Son aquellos que tienen un cambio. ¿Cómo sabemos que una persona se arrepintió? Imaginemos, voy a poner ejemplo. Imaginemos que un hombre toma, fuma. Imagínate. ¿Cuándo sabemos que se arrepintió? Cuando dejó de tomar, cuando dejó de fumar, cuando dejó de ser mujeriego. Ahí decimos, se ha arrepentido. Imaginemos una mujer metido en la prostitución y le dicen, esta vida es una vida incierta, cambia tu manera de vida. Y ella dice, me arrepiento de vivir así. ¿Cuándo creemos que se arrepintió? Cuando dejó de vivir esa vida. ¿Me entiendes? Ahí sabremos que se arrepintió. Pero hoy les voy a hablar. El arrepentimiento trae bendición. Tu arrepentimiento y mi arrepentimiento va a traer una bendición sobre tu vida. Y vamos al primer texto bíblico. En el libro de Génesis, capítulo 32, verso 27 al 29. Dice así la palabra de Dios. Yo voy a leer en la versión Las Américas y dice así. En el verso 27. Y él le dijo, ¿cómo te llamas? Y él respondió, Jacob. Y el hombre dijo, ya no será tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres, y has prevalecido. El verso 29. Entonces Jacob le preguntó y dijo, dame a conocer ahora tu nombre. Pero él respondió, ¿para qué preguntas por mi nombre? Y lo bendijo allí. Escúcheme acá la historia. Ahora le narro la historia.
Hermanos, el patriarca Jacob, ¿quién era? ¿Hijo de quién era Jacob? De Isaac. Pero, hermanos, Jacob no solo nació él, nació con un hermano al lado. ¿Cómo se llama? Esaú. Y ese hermano Esaú nació primero. Y Jacob nació agarrado su calcañar, su piecita, agarrado ahí, nació. Entonces Jacob, hermanos, la palabra Jacob significa usurpador, significa estafador, suplantador. Entonces este Jacob engañó a su padre haciéndose pasar por su hermano. Le dijo, soy Esaú y bendígame. Y lo bendijo su padre. Ahora, hermanos, era un estafador. ¿De qué manera? La Biblia nos muestra. Cuando Esaú viene de la caza, porque Esaú era cazador, era un cazador de animales, y viene de la caza, estaba cansado y de hambre. Y le dijo, hermano, estás cocinando un rico guiso, dame de comer. ¿Qué me das a cambio? ¿Cuántos Esaús habrá acá? Papá, voy a hacer tal cosa. ¿Qué quieres? ¿Qué me vas a dar a cambio? Y entonces Esaú, hermanos, le dijo, ¿de qué me vale la primogenitura? Toma mi primogenitura. Y le dio por un plato de lentejas. Ahora note esto. Esaú, hermanos, está representando a nuestras vidas. ¿Cómo éramos antes? Engañadores, estafadores, mentirosos, porque Esaú también era mentiroso. ¿Eres tú Esaú? Sí, papá, yo soy Esaú. Toca mi mano, porque Esaú era velloso, tenía bastante vello. ¿Y qué se había puesto Jacob para poder asimilar ese vello? La piel de un chivo. Y cuando lo tocaban decía, realmente es la mano de Esaú. Pero la voz es de Jacob. Y Isaac lo bendijo. ¿Cuánto hemos nosotros engañado a nuestros padres? ¿Cuánto habremos engañado a nuestras madres? Voy a ir a estudiar, mamá. Sí, qué bien estudio. Al brazo del hombre, al brazo de la mujer, fabricando un hijo tal vez, engañándolo. Esaú, hermanos, no le importaba la primogenitura. A Jacob, hermano, está representando nuestras vidas. Y llegamos en este versículo. ¿Cómo te llamas? La pregunta sería, ¿cómo te llamas? Tal vez dirás, soy un mentiroso, pastor. Mi nombre es mentiroso. Yo quiero que usted me entienda a lo que yo voy. ¿Cómo te llamas? Pastor, soy una persona que no me llaman infiel. Ese es mi nombre. Porque cuando Jacob o el ángel le pregunta, ¿cómo te llamas? Jacob. ¿Qué significa Jacob? Suplantador, engañador, mentiroso. Le está diciendo, mi nombre es, soy un mentiroso, soy un suplantador, soy un estafador. Al decir Jacob, está diciendo a eso Jacob. Por eso el ángel está diciendo, más ya no te llamarás Jacob, sino te llamarás Israel, el que peleó al lado de Dios, o el que pelea al lado de Dios. Ahora ya no vas a ser mentiroso, ahora ya no vas a ser estafador, ahora ya no vas a ser traicionero, ya no vas a hacer eso. Vuelvo a preguntar, ¿cómo te llamas? Porque Dios conoce lo que hay en ti. ¿Cómo te llamas? Tal vez diga, Señor, mi nombre es Chismosa. Espiritualmente tengas un nombre, Chismosa. Y el ángel de Jehová te está preguntando, ¿cómo te llamas? Chismoso me llamo. ¿Cómo te llamas? Fumador.
¿Cómo te llamas? Entonces Dios quiere que te arrepientas. ¿Y cómo, hermanos, Jacob, qué hizo para encontrar el arrepentimiento? Se arrepintió confesando su nombre. Señor, soy mentiroso. Señor, soy estafador. Señor, soy esto. Y hoy en esta mañana usted dile quién eres. ¿Y sabes cómo? ¿Sabes cómo vas a arrepentirte? Reconociendo quién eres. ¿A su nombre? A su nombre. ¿Y qué trajo de bendición a Jacob? ¿Qué crees que le trajo? Le trajo a ser el padre de las 12 tribus. Y te pregunto yo en esta mañana, tu arrepentimiento, ¿qué de bendición te trajo? Me arrepentí y me sanó. Me arrepentí y me cambió. Me arrepentí y me prosperó. Me arrepentí y me restauró el matrimonio. Me arrepentí y Dios me dio trabajo maravilloso. Ese es el beneficio del arrepentimiento. Jacob se arrepiente de cómo él se llamaba y Dios le dice, ahora ya no serás Jacob, ahora serás Israel, el que pelea al lado de Dios. Y fue el patriarca con 12 hijos y los 12 hijos son cada tribu de Israel. Su arrepentimiento trajo una bendición. Pero hay personas que no se quieren arrepentir y viven encubiertamente. ¿Entiendes? Andan escondiéndose en una apariencia que no son. Se muestran tan amables. Por eso yo le digo, ¿cuándo yo le conozco a usted? Cuando te visito. Y cuando no te digo que voy a venir, yo voy a llegar a tu casa en lo menos inesperado. Toco la puerta ahí. Tal vez antes que llegue a la puerta de tu casa, estará diciendo de esta manera: pásame la olla, pásame el agua, rápido, tarado, rápido, inútil, no vales para nada. Pero acá dentro de la iglesia, aleluya, gloria a Dios, pastor. ¿Cuántos encubiertos habrá? O tal vez hoy en esta mañana tú alabas a Dios, tú sirves a Dios, pero cuando algo va mal en tu vida, estás consultando con los brujos. Pastor, que me lea la mano tal fulano, que me lea con la carta si me irá bien o mal. Ahora, como hijo de Dios, tu amuleto se llama Cristo. ¿Entiendes? Él sabe lo mejor para tu vida. Si hay un arrepentimiento en tu corazón, Él toma la dirección correcta de tu vida. Y es imposible tropezar al lado de Jesús. El hombre que anda en la luz es imposible que tropiece. Solo la gente que está en la oscuridad tropieza. ¿Cuántos encubiertos hay acá? Hermanos, a veces hay mujeres altas y esposos chiquitos. Al esposo, hermano, lo hacen corretear para acá, para allá. Que ven para acá, ven para esto, haz esto, haga esto. O también hay hombres que son abusivos. Le dan 10 soles y le dicen: me compras y me cocinas un lomo fino, quiero un bistec grande. ¿Con 10 soles podrá? ¿Hay algún encubierto acá? Porque dice en Proverbios 28:13, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Dos cosas nos dice en este versículo: el que confiesa y el que se aparta. Señor,
soy uno de los encubiertos. Estoy aparentando ser cristiana cuando no demuestro actitud cristiana. Soy peleandero, soy peleandera en mi casa. Con mi vecino me peleo de cualquier cosa. Estoy encubierto. El ángel de Jehová pregunta, ¿cómo te llamas? Señor, soy un detective privado de Satanás, que entro a la iglesia, pastor, aparentando ser oveja. Pero no, pastor, cuando oro, me sale la voz del lobo. ¡Au! No eres oveja, eres lobo. Y los lobos no van al cielo. Somos ovejas que nos dejamos pastorear por Dios. ¿A su nombre? ¿A su nombre? ¿A su nombre? Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer, hermano? Si encuentras una actitud negativa en tu vida, confesarlo y alejarte de esa mala actitud. Por eso dice, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará la misericordia de Dios. ¿Me entiendes? Por ejemplo, actitudes negativas que no nos benefician. ¿Ser mentiroso nos beneficiará? El carnicero vino a cobrar la cuentita. Usted ve por la rajadura o por la fisura de su puerta y dice, hijo, dile, no estoy. Corre, dile, no estoy. No tengo plata. No, dile, no estoy. ¿Esa actitud es correcta de un hijo de Dios? No. ¿Cuál otra actitud? Por ejemplo, mentir y enseñar a mentir a nuestros hijos. ¿Será una correcta educación que les damos a nuestros hijos? No. Ahora, por ejemplo, usted mañana alaba a Dios, levanta sus manos y glorifica a Dios. No sea que en la casa usted esté levantando a la esposa. No solamente la mano, también el pie. ¿Cómo es eso, pastor? Que le estés pegando. No sirves para nada. Mira, no has cocinado, no has hecho limpieza, fuera de acá, pa. Pero acá usted, gloria a Dios, aleluya, declárale qué actitud negativa todavía hay en tu vida. No te digo que tú seas perfecto, pero cada día tenemos que bajar nuestro temperamento. No sea que acá dentro de la iglesia haya un hermano o una hermana picante, con un carácter fuerte. Pastor, a mí encuéntrame, a mí, sácame de mis casillas, me vas a conocer quién soy yo. ¿Habrá algún encubierto en esta mañana? Y si hay, dile, Señor, esto es mi pecado. Esto es mi actitud que no puedo cambiar. No puedo, Señor, sacar este carácter. No puedo sacar, Señor, de ser chismosa. No puedo sacar, Señor, de ser peleandera. No lo puedo. Ayúdame. Confiésalo y apártate de ella y alcanzarás misericordia de Dios. ¿A su nombre? ¿A su nombre? ¿A su nombre? Entonces el beneficio de Jacob, hermanos, el beneficio de Jacob fue arrepentirse, hermanos, confesando su nombre, su identidad. Hoy nosotros tenemos una identidad diferente. ¿Qué somos? Hijos de Dios. ¿Cómo camina el hijo de Dios? ¿Peleándose? ¿Mintiendo? ¿Renegando? ¿Con colerina? ¿Cómo camina el hijo de Dios? Bendiciendo, amando, teniendo misericordia. Un hijo de Dios por la calle, ¿cómo va? ¿Se encuentra con algo? Dios lo bendiga, bendiciones. Ve a un necesitado, en lo que tenga, toma y ayuda. Cuando hay pelea en la calle, ¿qué hace el hijo de Dios? Trata de pacificar, de separar. Pero uno que no es hijo de Dios, oye, esos han salido a la calle.
Mira cómo hablan, mira cómo son. Hay un necesitado. Eso no es mi problema. No sabe cómo yo lucho, no sabe cómo yo trabajo. Que trabaje pues. No es misericordioso. ¿Sí o no? Ayúdame por favor, necesito comer. Y te lo pide tal vez un venezolano. El Hijo de Dios, en lo poco, toma, porque dice que un día nuestros padres espirituales eran extranjeros. Y también nosotros somos extranjeros en este mundo, porque dice la Biblia, nuestra ciudadanía es de donde viene nuestro Señor Jesucristo. Solamente somos pasajeros por este lugar y tenemos que ser compasivos con la gente extranjera y con todos nuestros prójimos. Pero uno que no es hijo de Dios, a mí qué me importa que esté pasando necesidades, si no come, no me come, con tal que mi barriga esté lleno, con tal que mis hijos estén bien, a mí no me interesa. ¿Cuántos sabrán que piensan de esa manera? ¿A su nombre? ¡A su nombre! ¡A su nombre! Dale palmas al Señor, hermano. ¿Y sabe qué es lo que pasó, hermano? Cuando se arrepintió Jacob, Dios lo prosperó. Y usted va a saber la historia de Jacob, que hermano, en toda su vida, después de ese tiempo, Dios prosperó a Jacob. Uno de sus hijos fue el gobernante de Faraón. El segundo más importante en Egipto fue uno de sus hijos. Por el arrepentimiento. ¿Será que tu generación sea bendecido porque tú te arrepientas? Yo creo que sí. Si Jacob no se arrepentía, toda esa maldición por ser estafador, engañador, suplantador, todos sus hijos hubieran sido malditos. Pero Jacob se arrepintió y vemos su generación bendecida. Bendecida. Vamos al punto número 2. En el libro de Lucas, capítulo 19, verso 8 al 10. En el libro de Lucas, capítulo 19, verso 8 al 10, dice así. Y Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes daré a los pobres. Y si en algo he defraudado a alguno, se le retribuiré cuadruplicado. Y Jesús le dijo: Hoy ha venido la salvación a esta casa, ya que él también es hijo de Abraham. El verso 10 dice: porque el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Punto número 2. Zaqueo se arrepintió cuando puso por obra la palabra de Dios en su vida. Escúcheme acá. ¿Quién era Zaqueo? Era un recaudador de impuestos. Hoy en día, en ese tiempo, era el tipo de Sunat. Zaqueo era el tipo de Sunat. Ahora, en estos tiempos, es la Sunat. En ese tiempo, Zaqueo recaudaba el impuesto del pueblo, pero de una manera no correcta. Zaqueo, hermanos, cobraba un poco más. Y Zaqueo no era como su pastor alto. Zaqueo era pequeño, hermanos, chiquito. Dice que se había subido o había subido a un árbol sicómoro para ver a Jesús trepado ahí en el árbol. Había una gran multitud que venía con Jesús. Y Jesús le ve a Zaqueo en el árbol y le dice de esta manera: Zaqueo, me es necesario ir a tu casa. Y Zaqueo rapidito bajó, hermanos. Ese tiempo no había celular ni para avisar a la criada, ni a la esposa, ni a los hijos: arreglen la casa, viene el pastor de los pastores a cenar, a almorzar. ¿Qué diría usted si hoy Jesús te dijera: Marta,
Diana, María, Maribel, me es necesario ir a tu casa a almorzar. Imagínate el Señor te dijera de esa manera. ¿Qué le dirías a usted? Uy, no he arreglado la cama, no he arreglado la sala, los platos están cochinos. ¿Qué me dirá? No he barrido la casa, está todo ahí volteado. Usted a la escondidita. Mi amor, el Señor Jesús va a venir. Por favor, lava los platos, arregla la mesa, tiende la cama. Nos va a ver que nosotros somos desordenados. Pero en ese tiempo no había celular, hermanos. No sé cómo haya encontrado la casa de Zaqueo. Tal vez saqueado, pero no sé. Pero hermanos, el punto es que Zaqueo se arrepiente cuando puso por obra la palabra de Dios en su vida. ¿Esto qué nos habla? Hay muchos Zaqueos acá. Zaqueo conocía palabra, pero no se arrepentía. Zaqueo conocía esa palabra, no robarás, pero él robaba. ¿Me entiendes? Hay muchos cristianos que escuchan la palabra de Dios, pero no lo ponen por obra la palabra de Dios. Santiago dice bien claro, no solamente seas oidor, no solamente seas espectador, sino sea protagonista de la escena del evangelio de Dios. ¿Y qué es eso? Poner en obra lo que estamos escuchando. ¿Me entiendes? Zaqueo era un oidor, pero cuando se arrepintió, cuando puso la palabra de Dios en obra. ¿Y sabes cómo puso por obra? Señor, vamos a la casa. Yo me imagino que Zaqueo dice, ahora seguro me va a dar un sermón este señor. Porque cuando entran los fariseos, ellos sí me dicen, ¿sabes, Zaqueo? Ya, has saqueado mi parte, ya quédate con tu parte. Seguro me va a pedir también este maestro. Y cuando entra a su casa, Jesús no dice nada. Jesús no le cita un mandamiento, no le dice este mandamiento. Zaqueo, ¿no leíste en el Antiguo Testamento, por decirlo así? No robarás. ¿Y qué haces robando? Jesús no le condena por nada. Usted cuando lee la Biblia, Jesús no le va a decir nada a Zaqueo. Está calladito, comiendo. Tal vez le sirvieron su pollito al horno, por decirlo así, ¿no? Imagínate ahí Jesús en el banquete comiendo. Ahí Jesús está deleitando de todo lo que le sirvió a Zaqueo, pero Jesús no le dijo nada. Y Zaqueo se pone a pensar así. Desde que entró a mi casa no me ha dicho nada. No me dijo de dónde has traído esta mesa, de dónde has traído esos muebles, de dónde has conseguido telas finas. No me dijo nada. Pero otros cuando entraban me empezaban a criticar. Como eres recaudador de impuestos, seguro un poquito jalas de ahí la lana y te metes al bolsillo. Pero Jesús no me dijo nada. Y Jesús deleitándose de la comida. Y ya no podía más, Zaqueo. Señor, para ahí. Tú eres realmente el Hijo de Dios. Tú eres el Mesías. Tú eres el Maestro que demuestras amor y misericordia. ¿Sabes, Señor? Quiero decir una cosa. Si he robado, les voy a devolver 4 veces de lo que yo he agarrado. Y a los pobres voy a dar mi riqueza. ¿Y Jesús qué dice? Zaqueo. Mira lo que dice ese versículo. En el verso 8, en intermedio, ya casi finalizando, dice: se le retribuiré cuadruplicado, dice Zaqueo. Y en el verso 9 dice: y Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a ti. Dice así, ¿no? No, no dice así, hermanos. Dice a esta casa. Note acá. Mira, note acá lo que dice la Biblia. Jesús no le dice a Zaqueo: Zaqueo, la salvación ha venido a tu vida. No dice eso. Dice: Zaqueo, la salvación ha venido a tu casa.
En las casas que encontramos un esposo, una esposa, 3, 4, 5, 7, 8, o así como de Jacob, 12 hijos. Y a veces en la casa está la suegra, el suegro, la abuelita, y dice, la salvación ha llegado a tu casa. O sea, el arrepentimiento de uno trae como consecuencia la bendición y afecta a toda la casa. Por una persona viene la bendición para toda la casa. Y sigue diciendo esto en el verso 9. Ya que él también es hijo, ¿de quién? De Abraham, hijo de la fe, hijo de Dios. ¿Quiénes son los que se arrepienten y ponen por obra la palabra de Dios en su vida? Solo hijos de Dios. Los que no son hijos de Dios, por más que tú le hablas, hermano, hermana, obedezca por favor, no te van a obedecerte porque no saben oír la voz de Dios. Pero el que es hijo de Dios, una o dos veces tú le dices y se corrige. ¿Me entiendes? Entonces, hermanos, Zaqueo se da cuenta que conoce la palabra y nunca la puso en práctica la palabra. Pero ¿cuándo lo pone en práctica la palabra? Cuando se arrepiente y se da cuenta que no está poniendo por obra la palabra de Dios. ¿Y qué bendición trajo a su vida? Llegó la salvación para toda su casa. ¿Usted quiere tener la salvación para toda tu casa? Josué dijo, yo y mi casa serviremos a Jehová. Cuando hay arrepentimiento y dices, yo escucho todos los días por la radio al pastor predicar, por la iglesia cuando sale le predica y oigo la palabra de Dios, pero no estoy poniendo por obra. El pastor me dice, tienes que congregar. El pastor me dice, tienes que ser obediente. El pastor me dice, por su palabra del Señor, que tienes que cambiar actitud. Y nunca le he puesto en práctica, solo lo he escuchado. No hay bendición para tu casa. Pero cuando hay un arrepentimiento y dice, ahora voy a poner por obra la palabra de Dios, tu primo, tu esposo, tu hijo, tu esposa vendrán a los pies de Dios. ¿Por qué? Porque habrá venido la bendición de tu arrepentimiento por poner por obra la palabra de Dios. ¿A su nombre? ¿A su nombre? ¿A su nombre? Dale fuerte palmas al Señor. Tal vez hay cristianos que son cristianos pero van a los cortamontes. Hay cristianos que van a la discoteca. Hay cristianos que todavía están husmeando a la fiesta pagana. Hay cristianos que todavía están metidos, hermanos, en negocios ilícitos porque no estás poniendo por obra la palabra de Dios. Pero una vez que pones la palabra de Dios y te arrepientes, vendrá la bendición a toda tu casa. Y dirá, pastor, mi esposo que era duro, que él no quería saber de Dios, que él no quería buscar de Dios, hoy su corazón se ha cambiado y viene a la casa del Señor. Pastor, mi hijo está metido en malos pasos, está metido en una vida que no se merece ningún joven. En la droga, pastor, mi hijo está metido. Pero por causa de que tú pones por obra la palabra de Dios, tu hijo le alcanzará la salvación. Y se dará cuenta cuando está fumando. ¿Qué ha pasado? Y va a decir, creo que esto me está haciendo daño. Va a entrar la conciencia y le va a decir, te va a matar eso. Mamá, sabes, yo te veo ir todos los días al culto. Mamá, te veo ir y te veo orar por mí. Ahora yo voy a ir contigo. Y tú dirás, ¿qué pasó, Dios? ¿Qué oración hice para que mi hijo cambie? Tu arrepentimiento y por poner por obra la palabra de Dios. Como le dijo a Zaqueo, la salvación ha llegado a esta casa. Dios te dirá, la salvación ha llegado a esta casa.
Habrá de alguien que en su familia y es cristiana y que una enfermedad no se va. Tal vez sea porque no estás poniendo por obra la palabra. Pastor, tal vez la economía. Soy cristiano y no me alcanza, pastor. El dinero se va como agua. Tal vez no estás poniendo por obra la palabra de Dios que escuchas todos los cultos. No estás poniendo por obra. ¿Quieres que la salvación te alcance a toda tu casa? Porque dice Romanos 8:1, dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo. No hay condenación de pobreza, no hay condenación de enfermedad, no hay condenación, hermano, ninguna. ¿Por qué? Porque tú estás con Cristo. Porque estás con el Señor. Entonces, hermanos, tenemos que poner la palabra de Dios por obra. ¿Y cómo se pone por obra? Leyendo y practicándola. Punto número 3, vamos. Punto número 3. En el libro de Lucas capítulo 18, verso 11 al verso 14, dice así la palabra de Dios. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. El verso 12: ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar sus ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Punto número 3. El publicano se arrepintió reconociendo su situación de vida. ¿Cuál es la situación de nuestra vida hoy actual? Pastor, el día de ayer mi compadre tiene la culpa. Vino, me dijo, un hito nomás. Y yo dije, un hito más. Después él dijo, 2 hitos más. Y yo dije, 4 hitos más. Y me emborraché, pastor, me emborraché. ¿Cuál será la condición de tu vida hoy? ¿Cómo está la condición de tu vida hoy? Pregunto yo. El publicano se arrepintió reconociendo la situación de su vida. Reconoció que era pecador, que no era merecedor de estar delante de Dios. Y dijo, lo opuesto del fariseo. El fariseo, hermano, representa a un cristiano religioso. Hay muchos de esos. Hay cristianos religiosos, hermanos, que a todo lo ponen límites. Pero este fariseo, ¿sabes qué decía? Y esto va para algunos religiosos. Y decía de esta manera: Dios, te doy gracias que no soy como los otros hombres. Chusma, chusma. ¿No? Dice, no soy ladrón, no soy injusto, no soy adúltero, ni aún como este publicano. Habrá clases de cristianos acá en esta mañana que pueden decir, no soy como el que está a mi lado, no soy. Yo soy espiritual, yo oro, yo vengo a la iglesia todos los días, yo ayuno, yo oro. No soy como el que está a mi lado. El fariseo era así, hermanos. Pero el publicano, nos menciona la Biblia, dice que este publicano ni tenía cara para poder ver el cielo.
y decía y se golpeaba el pecho diciendo: Señor, no soy propicio de estar en este lugar, porque soy pecador. Y entonces, hermanos, ¿quién de estos dos hombres descendió a su casa justificado? El publicano. ¿Por qué? Porque se arrepintió reconociendo su situación de vida. No vaya a ser que usted sepa cómo estás viviendo y no le digas a Dios: Señor, el día de ayer insulté a mi esposa, Señor, perdóname. Está reconociendo la situación de tu vida. No seas como un hombre o una mujer que no reconoce. Si pecó no le interesa. Si falló no le interesa. Seamos como el publicano. A su nombre, a su nombre, a su nombre. Dale fuerte palmas, hermanos. Porque es fácil ver los defectos de nuestros hermanos, ¿cierto? Pastor, ¿te has fijado? Esa fulana es bien chismosa. Ella debes ponerlo periodista de la iglesia, pastor. Ella te va a traer todas las noticias. Ella sabe, pastor, de todo su barrio, la vida de cada uno. Te lo puede contar. Qué fácil es fijarnos en los defectos de las otras personas. ¿A su nombre? El fariseo se fijaba, hermanos, el defecto de otros. ¿Habrán cristianos que se fijen sus defectos de sus hermanos? ¿Habrán personas que se fijen sus defectos de otros? ¡Ay! Pero nunca se fijan los de los propios. Nunca se ven su forma de vida. ¿Por qué no te fijas y le digas en el espejo: hoy, Marcelino, tú duermes mucho, ¿por qué no te levantas? ¿Por qué no nos criticamos a nosotros? ¿Por qué llegas tarde, papito, a la iglesia? ¿Por qué no traes Biblia? ¿Por qué no te peinaste, hijo? ¿Por qué no te lo dices a ti mismo? Pero sí, para fijarnos de otras personas somos número uno. ¿Ya te has fijado con qué falda vino? ¿Ya te fijaste? Mira, su zapato no lustró. El fariseo es así, hermanos. El fariseo es así, criticón. Él no ayuna, yo sí ayuno. Él viene, él no viene. Pero seamos como el publicano. Hay que arrepentirnos, reconociendo la situación de nuestra vida. ¿Qué es arrepentimiento? Cambio de vida. Señor, te estoy fallándote. Señor, estoy pecando. Señor, estoy haciendo esto con mi vida. Me arrepiento. Voy a cambiar esta manera de vida. Pastor, a la iglesia vengo corriendo, tropezándome, corriendo, porque salgo de mi casa 5:45, pastor, cuando hay culto. Eso tienes que cambiar. Usted no puede estar viniendo todas las veces tropezando, porque en uno de esos te puedes caer mal y vas a quedar ahí. Usted tiene que salir de su casa. Usted calcule cuánto tiempo hace de la casa a la iglesia. Tal vez hace 20 minutos, hace media hora, entonces salga 40 minutos anticipado. ¿Para qué? Llegas 10 minutos antes a la iglesia y te pones a orar. Eso es cambio de vida. ¿Me entiendes? Entonces, hermanos, acá lo que nos enseña, hermanos, que este publicano se arrepiente reconociendo su situación de vida. ¿Y qué le trajo? ¿Qué le trajo? La bendición fue irse a su casa justificado. Eso fue el beneficio, hermanos. Que cuando usted le dice a Dios: soy así, soy esta manera, mi carácter es esta manera, usted va a descender a su casa justificado. Pero hay gente que dice: no soy como esos.
Yo sí traigo mi cuadernito para apuntar, no soy como ellas. Y tú piensas que ya a tu casa vas a volver volando, hermanos. Pero en sí vas a volver arrastrado. Pero si tú eres una de las personas que reconoces tu situación de tu vida y le dices, Señor, cada vez cámbiame, cada vez transfórmame, usted va a volver tal vez agachado, pero en el cielo, ¿sabes? Con lo moderno que hay hoy en día, te voy a decir, en el cielo te dieron like. ¿Sabes qué significa que te dieron like? Que a Dios le gustó tu forma de ser. Porque reconoce la situación de tu vida. No porque yo soy cristiano y ya Cristo me perdonó, ya yo estoy bien. No, siempre haga esto. Señor, en algo tal vez te he fallado que no me recuerdo. Señor, tal vez algo he pecado, perdóname, Padre. Libérame, Dios mío, Señor, ayúdame, por favor. Aunque ayune, aunque ore, aunque predique, ayúdame, soy pecador. A tu casa volverás justificado. Pero si usted dice, no, yo predico la palabra de Dios, yo oro, yo estoy en intercesión, yo soy una mujer guerrera, yo me levanto a las 4 de la mañana, yo ayuno 2 veces a la semana, ¿a mí quién me va a enseñar? Yo estoy bien delante de Dios. Y Dios te va a dar un like, pero con el dedito para abajo. ¿Sabes qué significa eso? No le agradó tu vida. Tu forma de vida no le agradó a Dios. ¿A su nombre? A su nombre. A su nombre. Dale fuerte palmas al Señor. Entonces, todo tiempo tenemos que saber cuál es la situación de nuestra vida. Vamos al punto número 4. Punto número 4. En el libro de Lucas, capítulo 15, verso 21 al 23. Dice así la palabra de Dios. Lucas, capítulo 15, verso 21 al 23. ¿Ya lo tienen? Dice así la palabra de Dios. Y el hijo dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos, pronto traed la mejor ropa y vestidlo. Poned un anillo en su mano, sandalias en sus pies y traed el becerro engordado, matadlo y comamos y regocijémonos. Punto número 4. Yo quiero que ahí anote usted. El hijo pródigo se arrepintió reconociendo su pecado. Ahí va la historia, hermanos. Había un hombre que tenía 2 hijos. Uno era mayor y el otro era menor. Y el menor pidió la herencia. Dame, Padre, mi herencia. Quiero disfrutar, quiero administrarlo. El padre no le negó, le dio la herencia. Y este muchacho se fue por los placeres de la vida a malgastar el dinero a una provincia. Dice, malgastó su dinero con prostitutas, con una vida desenfrenada y gastó todo el dinero que tenía. Y Dios envió una hambruna a esa provincia. ¿Me entiendes? Y donde este hombre, este hijo, queda, hermano, sin empleo, queda sin dinero. Y cuando busca un trabajo, le dan el trabajo de pastear chancho. ¿Alguna vez usted ha pasteado chancho? ¿Se podrá pastear chancho? No se pastea chancho.
Es difícil pastear chancho. Pero este dice, llegó a un establo donde estaban los chanchos. Está comiendo ahí el chancho. Y dice el hijo pródigo, era tanto el hambre, quiso comer la comida del cerdo. ¿Usted comería la comida del cerdo? La comida está descompuesta, está entreverada entre todas las comidas y todo lo que le ha pisoteado. ¿Usted querría meter su cuchara? No, ahí es donde que este hijo pródigo vuelve en sí y dice, en la casa de mi padre los jornaleros, los trabajadores tienen pan y en abundancia. ¿Y yo qué hago acá? Queriendo comer la comida del cerdo. Y dice, me volveré a la casa de mi padre, me arrepentiré y volveré a la casa de mi padre. Tomó una decisión, se determinó. La vida está en determinaciones. Decidió no continuar con esa vida y dijo, voy a cambiar. Y donde llegamos en este versículo, dice, el hijo dijo, Padre, he pecado con el cielo y contra ti. En otras palabras, he pecado contra Dios y contra ti. ¿Cómo pecó ese hijo pródigo? Deshonrando a su padre. Y hay un mandamiento que da a todos los hijos, dice, honra a tu padre y a tu madre y te alargará Dios la vida en la tierra. Ahora deshonra a tu padre, te acortaré. Si lo volvemos al revés, si lo volteamos. Si honramos nos alarga y si no honramos nos acorta. ¿Quieres tener larga vida? Honra a tu padre, honra a tu madre. ¿Y cómo se honra, pastor? Saludando, cuidando de ellos. Cuando llegan en su etapa de vejez, alcanzándole un poco de lo que tú tienes. De esa manera estás honrando. Porque gracias a ellos hoy existes. Usted puede decir, pastor, yo soy abogado, soy empresaria, soy esto, soy acá. Pero no fue por causa solo tuyo, fue causa de tu madre, de tu padre. Si tu padre y tu madre no te hubieran traído, nada de las bendiciones que hoy disfrutas, las disfrutarías. Entonces, este hombre reconoce que pecó con Dios y pecó con su padre. Y mira lo que dice el padre. Ya no soy digno, dice el joven, de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos, pronto traer la mejor ropa, vístanlo, ponle un anillo en su mano y sandalia y en los pies, traed un becerro engordado, matalo y comamos. ¿Sabes qué significa todo esto, hermano? Es una gran explicación que da esto. Pero ¿cuál fue el beneficio de este hijo pródigo? El arrepentirse de sus pecados. Trajo la bendición. Vino a rescatar su herencia, porque había desechado su herencia. La recuperó su herencia. ¿Cuántos hijos habrán así, cristianos? Por eso yo les enfatizo bastante. ¿Quiere usted que le vaya peor de lo que le estaba yendo sin Cristo? Aléjese de Dios, aléjese. Yo no le voy a rogarle, yo no voy a llorar si usted se va. Yo le voy a decir, Padre, pongo en tus manos tal fulano, ya no viene. Te pongo en tus manos. Tú dices que disciplinas al que has tomado por hijo. Ve, Señor, porque ¿quién soy yo? Y el Señor te va a hacer volver, hermanos. Y usted me va a llamar, pastor, 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 me ha pasado esto. Yo diré, qué bien, hijo, así vas a aprender. Qué bien, hija, así vas a aprender. Porque si no aprendes por lo bueno, por lo malo vas a aprender. No dice la Biblia, no dice el dicho, la letra ¿cómo entra? A golpes. Decían de esa manera en el colegio. Si no te entra suavecito esta palabra,
los golpes de la vida, van a decir, pastor, tenía razón, pastor. Hubiera hecho caso, pastor. Mi hijo, mi hija se murió, pastor, en un accidente. ¿Por qué Dios es así? Yo te voy a decirte, por tu desobediencia. Te voy a hablar bien claro acá, porque yo no he venido a jugar ser pastor, yo no he venido a jugar un evangelio. Acá te voy a decir las cosas como son. ¿Por qué te voy a decir cómo son? Porque quiero que te salves. Y la Biblia dice que Dios pedirá cuenta al pastor por las ovejas. Dios me dirá, ¿dónde está tal fulano? ¿Qué hiciste con él? ¿Por qué no le hablaste la palabra de Dios como debes hablarlo? Y Dios me va a ahorcar a mí. Y yo no quiero que me ahorque Dios. Mejor se lo digo bien claro y preciso. Dios no es hombre para jugar. Dios no es burla. Por eso cuando yo les hago recibir a las hermanas, a los hermanos que van a recibir a Jesucristo, les digo, ¿de verdad quieres servir a Dios? ¿Estás seguro de aceptar a Jesús? Porque tú recibiste voluntariamente. Ya estás en la mano de Dios. ¿Y qué hizo con este hijo pródigo? Mira la historia, léala en la casa. Dios le mandó hambruna. Ah, ¿no quieres estar en la casa del Padre? ¿Qué es esta? ¿Quieres vivir a tu manera? Dios te dice, ve, vaya al mundo, haz de ti como quieras, vaya. Se fue. ¿Cómo era su situación de este hijo pródigo? Dice, estaba a punto de comer comida de cerdo. Cuando usted diga, pastor, no tengo ni para comer, yo me voy a alegrarme si te ha sido de Dios. Porque ese es el proceso que Dios te va a hacerte pasar. Pastor, no encuentro trabajo, pastor, no sé qué ha pasado. Ven a la casa, te voy a decirte, ven. No, pastor, ay nomás, yo ya fallé. Porque Dios te estará haciendo procesarte. ¿Sabes cuándo vas a volver? Cuando tú entras en sí y tú voluntariamente empiezas a servir. El servir a Dios tiene que ser voluntario. Tiene que salir de tu corazón. Y este hombre nos enseña que de su corazón salió y dijo, me arrepentiré y volveré a la casa de mi padre, y ya no volveré como hijo, sino como un jornalero. Pero el Padre siempre te recibirá como hijo porque eres hijo. Amén, hermanos. A su nombre, a su nombre. Dale fuerte palmas al Señor, hermano. Entonces lo que nos enseña, hermanos, que este hijo pródigo se arrepintió reconociendo su pecado y recuperó su herencia. Y en el punto número 4, hermanos, o punto número 5, vamos a hablar de la mujer de Samaria, la samaritana. Usted puede ver en el libro de Juan capítulo 4, del verso 7 al 23, la historia. Y acá le cuento. Esta mujer samaritana, hermanos, vivía una vida vacía. Esta mujer, hermanos, tenía 2, 3, 4, 5 esposos y un amante. Esta mujer era insatisfecha. ¿Qué vacío hay en tu vida? Dinero no va a llenar ese vacío. Hombre o mujer no va a llenar ese vacío. Cuando hay un vacío en tu vida, las cosas de este mundo no te van a llenarte. Solo Dios es el que te va a llenar. Y esta mujer se arrepintió de la forma de vida que llevaba. ¿Cuál era la forma de vida que llevaba? Era una vida desentrenada, una vida vacía. Se moría, no sé, no dice la Biblia, se moría un esposo, tomaba a otro hombre, se casaba,
se moría, tomaba otro, no sé, tal vez si se divorciaba, no sé, pero imagínate, 5 maridos ha tenido. Y el que estaba en su casa era un amante. Y cuando se arrepiente de su manera de vida, ¿qué bendición vino a su vida? Cambio y salvación para el lugar donde ella venía. Porque dice la palabra de Dios que muchos por causa de su palabra cambiaron. Ahora acá termino, hermanos. Cuando tu vida tiene un cambio radical en todas tus actitudes, comportamientos, cuando te arrepientes de la forma de vida que estás llevando. Usted analiza, ¿la forma de vida estará correcta la que tú vives? ¿Esa es la forma correcta? Necesitamos en ciertas actitudes que Dios nos cambie. Cada día. Y esto va a ser cada día que nos cambie Dios. Durante 23 años que yo voy en el camino del Señor, hasta el día de hoy, el Señor sigue cambiando ciertos comportamientos y actitudes en mi vida. ¿Entiendes? Entonces, ¿qué tenemos que entender, hermanos? El arrepentimiento trae bendición, ¿o no?